Anda bien, ¿no? Invitamos a la audiencia a un nuevo trayecto en el viaje permanente que propone, o intenta por lo menos proponer Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. El convite es a pasar un momento agradable y con base en la reflexión. Podemos escuchar trabajando o leyendo o tomando un té o un café. Vamos entonces. A mí me sucede y seguramente también a ustedes, o a muchos de ustedes. El humor es una especie de bálsamo y una caricia al corazón más duro. El humor es sinónimo de sanidad en una sociedad. El sentido del humor caracteriza a un pueblo en términos de sensibilidad y también de inteligencia. Ahora bien, ¿todo lo que vemos y oímos es humor? Definitivamente no. Hay humor y hay chabacanería, vulgaridad y grosería. No son compatibles, más allá que se los quiera poner en el mismo nivel. El humor convoca al buen gusto y a un proceso de decodificación. Lo otro es un aporte a la brutalidad y al primitivismo. Ahora bien, lo chabacano y grosero tiene vida porque hay consumidores. Estos inconscientemente están contribuyendo a la degradación del ser humano cuando ese supuesto humor basa su accionar en la discriminación, el bastardeo o la burla del otro. También hay otros responsables, los patrocinadores y comunicadores de esa vulgaridad. Los medios no son inocentes. Por el contrario, generalmente son los promotores de una tendencia que colabora a ahondar la decadencia en términos de valores. El humor es una forma de comunicación y un llamado a la inteligencia del receptor. Esto obliga a los verdaderos humoristas a un esfuerzo particular. No es sencillo hacer humor de calidad. Se requiere una formación amplia y con capacidad de llegar al interlocutor sin apelar a los golpes bajos o a lo burdo. Hay ejemplos de humor inteligente y con mensajes reflexivos, y humoristas que tienen esa sensibilidad especial para llegar a un público ávido de algo diferente. Y en el programa de hoy contamos con uno de ellos, conocido por su obra y reconocido por esa calidad que hace sonreír, a veces con intensidad y siempre con calidad. A él lo vamos a interrogar sobre qué hay detrás de un humorista de esas características, qué quiere expresar, qué busca impactar y cómo vive ese desafío. ¿Qué esconde el humorista, si es que algo esconde? ¿Hay solo alegría o también en ese humorista hay un dejo de tristeza o de frustración? No sabemos, pero trataremos de indagar al respecto. Es para Diálogos con Valor un honor contar una vez más en este espacio con un muy querido amigo, con vinculación histórica con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Lo leemos todos los días en un medio importante y también en otras publicaciones. Damos bienvenida a Fernando Sendra, el padre de Matías, el que nos presenta a Etelvina, a Clotilde y a tantos otros personajes que están presentes permanentemente en el imaginario popular. Hola Fernando, gracias otra vez por tenerte de acá en Diálogos con Valor. Gracias a vos, Norberto, por Y invitarme. la verdad lo vamos a pasar bárbaro. Me preguntaba fuera del micrófono, Fernando, de qué íbamos a hablar. Y yo le dije que vamos a hablar. Con él no hace falta tener un temario preestablecido porque tiene suficiente capacidad, digamos, de sorprendernos en cada momento con alguna Ya veremos, nota. ya veremos. Vamos a ver. Decime una cosa, ¿el humorista tiene todo el día buen humor? No, no, por supuesto que no. Y lo que sí es muy probable que el humorista, lo digo que es muy probable porque a mí me pasa, no sé si le pasa a los otros humoristas en idéntica proporción, que pienso en sentido humorístico, no en sentido alegre. Entonces yo me doy cuenta muchas veces que armo una discusión de consorcio, de pareja, de lo que sea, donde le voy buscando una vuelta humorística, no para hacer un chiste, sino para buscar un efecto de sorpresa, que el final termine con el famoso remate, con sí, sorpresa, sí. No anticipar el final. Entiendo. Entonces, a veces, introduciendo una frase desconcertante, por ejemplo, en una reunión de consorcio donde se habla de ascensor, empezar con la frase, ayer fui a comprar berenjena, por ejemplo. Entonces, ¿dónde va a parar este hombre? Bueno, y después que todo tenga algún digamos, cierre de alguna manera. Qué bueno. Eso lo hacía espectacularmente bien el Negro Fontana Rosa, que claro, yo lo miraba atónito ante una pregunta y decía,
¿a dónde va a parar este hombre? Y después cuando vos decías, cuando vos veías cómo cerraba todo, este fue cómplice de la persona que preguntó y la preparó durante 3 días en su casa la respuesta, porque era de una redondez especial. Así, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Y decime, ¿y el humorista esconde un nostálgico detrás? Bueno, hay diferentes tipos de humoristas. Yo personalmente lo soy y lo saben todos los puesteros de San Telmo, donde yo no voy a comprar antigüedades sino recuerdos. Voy a buscar no la antigüedad fina que me distinga por lo exquisito de mi buen gusto, sino ese cañoncito que tenía, que estaba en una vidriera y que yo añoraba, o algún retrato de Marilyn Monroe como la vi en alguna película, o alguna cosa por el estilo. Ahora, por ejemplo, quiero un mapa viejo. Se me ocurrió un mapa viejo, esos entelados lindos de escuela. Sí, sí. Bueno, ando buscando eso. Lo vas a encontrar. Seguramente, sí. Y decime, ¿para vos el humor es vocación y pasión o también profesión? No, para mí el humor no es una cualidad inherente. Yo sería humorista si yo fuera mecánico. O sea, me ganaría el dinero de mecánico, pero yo sería humorista. Y eso lo siento porque seguramente esto que, digamos, mi forma de comunicarme, yo seguramente la heredé de mi padre, que era un español de muy buen humor, pero digamos muy parco a su vez, ¿no? O sea, metía un bocadillo y él, digamos, no era un tipo que hacía chistes, sino que decía cosas que me gustaban, pero no puedo decir que yo haya aprendido a hacer chistes de él. Sin embargo, en algún viaje a España conocí a mi abuelo y a mi tío, y mi abuela me contó que mi abuelo, que era un labrador, un agricultor que hacía naranja y esas cosas que se hacían en el pueblo, eh, todas las noches tenía una gente a su lado, labradores como él, que iban a escuchar sus historias. Y mi tío, que tampoco yo nunca lo había conocido hasta los 17, 20 años, era una persona que contaba cómo prendía un fósforo y te quedaba fascinado, porque era tipo landricina, Sí. así esa cosa mínima, desarrollarla hasta un punto bueno. Entonces yo creo que eso es una forma de comunicarse natural, que hay personas que se van a Europa y lo pintan como una tragedia. Ay, no sé qué ponerme, no sé qué llevar. Cuando otro dice, qué bueno, me voy a Europa. Entonces hay una cosa inherente a la persona, que cada uno comunica como sabe comunicar. Ahora, ¿cómo nace o cómo se hace un humorista? O sea, en tu caso, vos naciste. Sí, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez de chiquito que me contaron un cuento, esos cuentos de bar, ¿no? Sí. Yo me quedé fascinado. Un tipo me había contado un cuento. Yo no sabía que existía ese tipo de pieza popular. Yo tendría 6, 7 años, me lo contaron, me pareció increíble, burdo, por supuesto, elemental, porque lo entendíamos nosotros, pero me gustó. Y me gustó mucho cuando más grande yo descubrí la posibilidad de congelar una situación, porque yo estaba acostumbrado a la réplica verbal y al chiste oportunista o al Claro. chiste del momento. Cuando me puse a escribir y escribí un pequeño sketch y varios días después lo mostré y vi que la gente lo leía y se reía, me parecía increíble que se podían reír de un enlatado que se había escrito 3, 4 días antes o 6 días antes. Me parecía como que había congelado un momento de mi pensamiento y lo había puesto. Entonces me parece mágico eso de poderlo poner en papel y que sirva 6 años después. Claro, claro, entiendo. Ahora, ¿cómo te inspiras? Yo lo sé, pero para que la audiencia de alguna manera lo recuerde también. ¿Cómo te inspiras para hacer tu humor? Bueno, hay diferentes
cosas de humor que hago yo. Una cosa es la actualidad, otra cosa es Matías y otra cosa es lo que hago en los avisos clasificados, en la etapa de Clarín de los avisos clasificados. Cada una toca un resorte diferente de mi persona. Por ejemplo, en el caso de Matías, la apelación a la infancia, intentar pensar como un chico, me resultaba mucho más fácil cuando yo tenía a mis chicos en edad, Claro. sí, de niños. Claro, escolar. Entonces, simplemente de la convivencia con ellos, no solamente algún pequeño dato de la observación, que no es muy frecuente en mí, soy muy mal observador yo, pero sí de la identificarme con alguno de mis hijos y ver, revivir esa cosa que sentía yo cuando los chicos cuando yo juntaba figuritas, que lo veía a través de mis hijos y volvía a revivir un montón de esa pasión que ya estaba olvidada, ¿no? O el sentimiento de la soledad en el campo, cosa que ahora es muy difícil de experimentar por los celulares, porque uno no puede estar solo. Y los otros días estábamos hablando con una persona que me hablaba de que se están recreando retinas con células madre. Y yo le decía, tenemos que aprovechar a morirnos mientras se pueda. Está bueno. O sea, a vos, gran parte de la realidad a vos te inspira también. Bueno, eso sí, eso claro, en cuanto a la actualidad, lógicamente es indispensable tener una información bastante actualizada y grande como para poder elaborar una opinión propia. Y a partir de esa opinión propia, bueno, salen los mecanismos del humor que uno los tiene más incorporados y a veces hay situaciones que se dan que son muy reiterativas. Esos son los peores momentos para hacer humor. Cuando una situación se prolonga meses, como por ejemplo ahora es el tema, la permanencia del dólar como noticia, sí. Entonces todos los días se habla de lo mismo y llega un momento que uno ya no sabe qué decir del dólar, porque además sube o baja, pero no pasa de ahí la noticia. Claro. No es que el dólar se convierte en colorado o pasan cosas raras. Entiendo. Entonces, esas son digamos, las situaciones difíciles para hacer humor, ¿no? Ahora, ¿alguna mañana te levantás y decís, hoy no me sale nada? ¿O eso no te pasa? En general uno se da cuenta que no le sale nada al final del día, pero normalmente uno se expresa con el humor. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento, lo canaliza a través del humor. Que ese sentimiento incluso puede ser doloroso. Vos imaginate que yo tengo en esta profesión muchos años. Yo empecé a publicar en el año 73 y en esa cantidad de años me pasaron muchísimas cosas. Pérdidas, nacimientos, pasó de todo. Y no fue una cosa que ¿cómo puedo decir?, me bloqueara. Uh-huh. Más me bloquea a veces ¿cómo puedo decir?, cierto grado de apatía, cuando no pasa nada, cuando uno se pone tonto. Uh-huh, uh-huh. Sí. Claro, pero eso a todos nos pasa. A todos nos pasa, sí. Es inherente a la vida. Sí. Pero digo, perdón, lo que quiero decir es que no una mala noticia necesariamente uh-huh. te quita la posibilidad de usar los mecanismos del humor. No vas a estar alegre, pero vas a poder usar los mecanismos. 2 veces dijiste o separaste alegría del humor. Sí. Bueno, yo creo que el humor es una forma de comunicar y a través del humor se pueden comunicar muchísimas cosas. Yo creo que el humor implica sorpresa, que no necesariamente es alegría, implica una cosa que dijiste vos, que es decodificación, que decodificación es mucho más que eso simple. La decodificación
yo creo que nos da pertenencia, porque si yo lo digo y el otro lo entiende, quiere decir que los dos pertenecemos a algo que no lo estábamos diciendo y que ni siquiera sabemos lo que es, pero que nos da un tipo de alegría intelectual de saber que nos entendemos más allá de lo que digamos explícitamente. O sea, yo siempre doy un ejemplo, y es que yo estoy en un boliche y le guiño un ojo a una chica y le quiero decir una cosa. Yo estoy con un sobrino frente a un flan con crema, le guiño el ojo y quiero decir otra cosa. Claro, absolutamente, sí, sí, entiendo. Entonces la situación esta Sí, de entendernos es muy importante. Es muy importante. Ahora, recordamos que estamos dialogando con Fernando Sendra. Es inevitable que te pregunte sobre, sobre Matías. Es la tira diaria que te hace Matías. ¿Quién es el dueño? Alguna vez te lo pregunté ya. ¿Quién es el dueño de Matías? ¿Matías o vos? ¿O Matías tiene vida propia? Bueno, en algún momento siempre los autores, yo escuché decir que los personajes llega un momento que hacen lo que quieren. Y eso es cierto, uno lo puede comprobar porque el propio personaje de Matías nació de una situación absolutamente inesperada, que fue que yo un día, la tira en realidad cuando empezó no era Matías, sino que era Prudencio, que era un guapo tanguero, y ese guapo tanguero, un día tenía que hacer un chiste y no se me ocurría nada, pero no se me ocurría nada, lo único que podía hacer era pensar en un chiste que era bueno para un chico, que se me había ocurrido, no sé, al mediodía de ese día, una cosa así, pero no podía salir de eso. Entonces empecé a ver cómo podía hacer que el guapo fuera chico o se aniñara, y no se me ocurría la solución, todas las soluciones me parecían malas. Pero poco a poco se iba acercando la hora de entrega, entonces dije, bueno, aparece un chico por el costado, y hablan y hace el chiste el chico y mañana será otro día. Y efectivamente fue eso lo que hice. Pero al día siguiente tenía el problema al revés. Como yo le doy cierta continuidad a la tira, al día siguiente tenía un chico en la tira y entonces lo hice hablar de vuelta para que no quede una cosa espasmódica de que entra y sale. Entonces lo hice, dijo, bueno, lo voy a tener 4 o 5 días y después lo saco. Lo tuve 4 o 5 días. Y el problema que tenía era que, viste como los capocómicos que se quedan con el remate, el remate en vez de quedárselo, el tanguero se lo quedaba siempre el chico. Y a mí me daba bronca, porque yo necesitaba laburar para el tanguero. Bueno, hasta que un día me cansé de la irreverencia de este chico y lo hice llamar a su casa por la madre, que desde en off, le pide, lo saca de la calle con el viejo artilugio de venir a tomar la leche. Sí. Bueno, entonces lo saco. Bueno, lo saqué, volví con el guapo, estuve así, y bueno, ahí me empecé a replantear, ya con la posibilidad de hacerlo, con la libertad de ponerlo o no ponerlo, porque ya estaba fuera de la tira, dije, ¿por qué no tener la mirada de un chico también dentro de la tira? Ahora, cuando incluí al chico dentro de la tira, me di cuenta que el mundo de ese chico era un mundo donde había psicoanalistas, donde había una madre liberada, donde había un montón de situaciones que no se condescendían con la situación del guapo tanguero, nostálgico. Entonces, bueno, ahí un día empecé a separar las aguas y cuando aparecía uno no aparecía el otro. Es interesantísimo. Matías, uno tiene la sensación de que Matías es un niño adelantado, es el niño de hoy, pero que se adelantó en el tiempo, ¿no? En términos de capacidad de asombro hacia sus padres, ¿no? O hacia su madre en este caso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa que dice una amiga mía cuando me ve. Dice, vos sos muy vivo para tu edad, me dice. Está bueno. Ahora, volviendo al humor en serio, al humor que transmite, que comunica, y el otro. ¿Cómo te suena cuando ves tanta chabacanería o cosa burda en muchos medios? Bueno, yo lamento mucho
una pérdida que hubo en nuestra televisión, que fue la de los grandes programas de humor que había en la Argentina. Cuando estaban los uruguayos, Telecataplum, Biondi, Operación Jajá de Sofovich. Había programas donde vos veías que estaba grandes actores cómicos, pero con una idea fuerte atrás. Había una idea fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso requiere un guión, un libreto y posiblemente un ensayo. Sí, seguro. Además de un elenco, yo me acuerdo, Ernesto Bianco, Jorge Salcedo, trabajar en la primera Operación Jajá, que era extraordinaria. Entonces todo eso ahora se cambia por un living donde se sientan 3 o 4 señoras que el marido es nuevo o es viejo o es usado, qué sé yo, otros 3 o 4 que opinan sobre las señoras esas, y mientras tanto las señoras de ellos están con otros señores para hacer nuevos programas. Bueno, y entonces se genera un humor, digamos, de tipo coloquial, pero sin nada, es esa cosa a lo mejor simpática que depende de la capacidad del conductor y que a veces es buena y a veces es mala. Claro, y que muchas veces ese humor se basa en la burla del otro, ¿no? Claro, bueno, yo siempre hago una distinción, y esto no es en menoscabo, ¿no? Pero entre lo cómico y lo humorístico. Lo cómico, yo lo respeto mucho, no lo podría ejercer porque yo me imagino un cómico sobre las tablas de un teatro, con un teatro lleno, y es apasionante ver cómo la gente te aplaude. Ahora, me lo imagino con 2 o 3 filas de público y tener que hacer reír a esos dos o 3 filas con el resto del teatro vacío, y es, digamos, es muy, muy angustiante. Entonces, actuar me parece una cosa bárbara, pero la payasada esa, viste, de la cachetada, además de gente que no sabe la cachetada. Sí, no, claro. Porque hay otras. ¿Encontrás en la sociedad de hoy a las Clotilde y a la Cetelvina? Bueno, la Clotilde y la Cetelvina, como las hago yo, son digamos... No pasan de época. No, digamos, son tías de mi época, Sí, son mis tías, no son las tías de los chicos míos, sí. son tías mías. De todos modos es un estereotipo que, bueno, de alguna forma funciona como el representante de esa pacatería que a su vez tiene deseos íntimos que explotan en momentos inesperados, ¿no? Pero comunica. Sí. Comunica mucho. Sí. Porque comunica, primero te ubica en términos de espacio, ¿no? Dice, Sí. esto no es tanto de ahora, esto fue. Pero están comunicando una forma de esa época, ¿no? Claro, de todos modos yo creo que hay, más allá digamos, de que tengan el uniforme de la época de mis tías y no de las tías actuales, la pacatería no pasa de moda. El que es pacato era pacato antes y es pacato ahora. Sí, se cambia la forma, nada sí, más. sí. ¿Los políticos tienen humor o son un poco básicos? Bueno, ¿Cómo por de pronto se nos ríen en la cara. O sea que algo hay ahí. Yo creo que, la verdad que yo a veces escucho frases de los políticos que me parecen sumamente ingeniosas. No sé si es porque a mí me sorprende digamos, su frase y en el medio de ellos es una cosa habitual hablar así, y no sé siquiera si es de su creación, pero a veces me parecen que dicen cosas realmente zafadas en un sentido, digamos, bueno, voy a decir la vieja frase de Barrio Nuevo: si dejamos de robar durante 2 años. Me parece que hay que tener digamos, estar muy lanzado para decir algo así. Y a veces otras frases que son mucho más chispeantes y chicaneras y todo eso, me parece que tienen cierto grado de ingenio, ¿no?
Por ejemplo, el senador Juez podría ser un Ah, humorista. no, bueno, porque juez es, Es, juez es un... es humorista. No, juez es un stand-up permanente. Sí, 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 ¿no es cierto? sí, juez es... Pero también hace de eso su barricada, porque Claro. él sabe que se pone a hablar y, y saca cosas y llama la atención. Pero hay que sostener eso, ¿no? Él tiene un ingenio particular. Particular, sí, sí. Sí. Hay humor para hoy, ¿no? En este mundo que vivimos. ¿Hay un humor para adultos y un humor para adolescentes? Bueno, hay códigos diferentes, hay códigos diferentes. Yo vi ayer un chiste que me pareció muy bueno, muy bueno. Un chiste mudo, gráfico, que es un arca de Noé que está sobre una tierra desertificada y el arca está llena de agua y está salvando a los peces. Digamos que es un chiste no es un chiste, es un humor Sí, que me parece que atraviesa varias generaciones, pero que en todo caso me parece que más para adultos. Eh, sí, hay un humor, por supuesto, hay un humor más para adultos, pero creo que hay temáticas. Hay sí, ¿no? temáticas que son más para adultos y temáticas que son más para chicos y Para chicos. adolescentes. Sí, sí. ¿A quiénes admirás como humoristas? Bueno, en esto yo no voy a ser muy, muy revelador de cosas nuevas, porque lo que son buenos para todos. Me parece que Quino es un maestro inigualable, Fontana Rosa es otro, Caló y Mordillo. Yo me crié leyéndolos, aprendí lo que sé, lo aprendí mirándolos a ellos, siendo incluso Caló y Fontana Rosa prácticamente de mi generación, Sí, con claro. unos pocos años de diferencia, pero tuvieron la virtud de haber empezado algunos años antes y con una cosa de renovación muy grande, ¿no? Sí. Así que no hay nada. Bueno, después hay algunos humoristas extranjeros que los puedo mencionar, pero que no son tan conocidos. Este, y bueno, pero esto, a mí el humor nacional, hay una particularidad del humor nacional que es que los argentinos tenemos una producción de humoristas muy buena, y de dibujantes. Hay Sí. dibujantes acá extraordinarios. Ujú. Yo siento que esto es un vergel de dibujantes. No sé cuál es la clave de todo eso, pero es maravilloso. Se hacen esos microclimas donde uno ve mucho. Lo que se están perdiendo es los medios donde publicar. Eso sí, ¿no? Y termino estos últimos 2 minutos del programa. Yo por lo menos la pasé bárbaro. Y espero que la audiencia también. Y vos seguro porque estás en tu salsa, pero lo que una vez te pregunté y hablábamos fuera de micrófono. Esa idea de tener un espacio temático del humor, que en Buenos Aires sería, me parece, algo que estaría Bueno, faltando. ahora afortunadamente tenemos el Museo del Museo, Humor. sí, El claro. Museo del Humor, el Museo del Humor es un muy buen espacio. La gente concurre con mucho entusiasmo. Y hay no me acuerdo si son los jueves o los viernes, hay entrevistas que hace, o sábados, bueno, no me acuerdo mucho, que hace Juan Acosta Sí, a humoristas, y son unas lindas entrevistas y hay buen material para ver, que está lo que era la cervecería Múnich de la Costanera, que solamente visitar el edificio vale la pena, porque es un edificio hermoso. Todavía está la gente bailando en los patios de los años 40, me parece ahí. qué bueno, qué bueno. Fernando, ha sido un gusto enorme tenerte acá con nosotros, esta tu casa, y, y gracias por No, esto de este lugar es transmitirnos. muy lindo, muy lindo. Toda esta estética que recuerda los años 60, 70, Sí, es hermosa. es hermoso, ¿no? Sí, sí. Gracias, Fernando. Ha sido Fernando Senda, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Andy camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.